Mi nombre es Lucas Casanova, y esto es Budismo en Zapatillas. Este es un episodio de la serie Repara tus cicatrices. Y estamos acá con Máxima Cubri y vamos a hablar especialmente de terapias somáticas para trabajar el trauma. Hola Max. Hola Lucas, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente. De nuevo estoy de vuelta, como decían los chalchaleros. Cuando hablábamos en el episodio anterior como de terapias más narrativas o terapias más enfocadas en hablar o trabajar o procesar más desde lo racional, si querés, o desde la conducta y todo eso, nos quedaban afuera, ilusos de nosotros que pensábamos que lo íbamos a hacer todo en un episodio solo. Nos quedaban afuera todas aquellas terapias que tienen que ver con el trabajo con el cuerpo. Es decir, que nosotros sabemos por cómo está ubicado el sistema emocional en el cerebro, que se llama sistema límbico, que es el que trabaja con la alerta, con las emociones intensas y demás. eh, Hay mucho de cuerpo y muy poco de razón en todo eso. Entonces, una de las cosas que la gente ha ido descubriendo a lo largo de esto y de la prueba, ¿no? Del ensayo y del error, y que Bessel van der Kolk en El cuerpo lleva la cuenta lo cuenta muy bien. Bessel van der Kolk vive en Estados Unidos, en Boston, pero su familia es sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. eh, de los Países Bajos, y es una de las voces más importantes que hay en trauma. Su libro El cuerpo lleva la cuenta es un libro de divulgación que ha estado en el ranking de los más vendidos en el New York Times por años, y que hoy es la Biblia para cualquier persona que quiera trabajar con el trauma. Eh, si bien es cierto que han aparecido muchas cosas nuevas al respecto de esto, todo lo que tenía que ver con el generar una sensación de seguridad en el cuerpo, con ayudar a las personas a sentirse en paz con su propio cuerpo, a poder conocerlo más, a no huir de él, porque una cosa bastante común en el trauma es querer, como si fuéramos una ostra, alejarnos de toda la sensibilidad corporal y transformar todo en razón, ¿no? En control. Y además el poder bajar, lo que se llama bajar al cuerpo, el sentirnos cómodos en nuestra piel, el sentirnos seguros en nuestra piel, saber que podemos cuidar de nosotros, que podemos evitar que se repitan aquellas cosas que vivimos, regularnos a través de la experiencia corporal, de recuperar el disfrute. Todo ese tipo de cosas se pueden trabajar en paralelo en terapia, o de forma integrada en el caso de algunos terapeutas que trabajamos este modelo de fusión. Por eso mi nombre es Lucas Casanova Yoga, por ejemplo, donde la mirada del trauma, cuando incluye el cuerpo, se vuelve mucho más efectiva y se vuelve mucho más satisfactoria para los consultantes cuando recuperan esa conexión perdida con el disfrute y con el cuerpo. Creo que la palabra es integral u orgánica, me gusta Ujú. decir el lugar orgánico de dónde, que es lo que hablábamos cuando hablábamos de el uso de la voz o el ritmo de la voz, Mm. el tono de la voz, ¿no? Esto que parece que cuando vos hablás, o hay veces cuando yo trabajo, es cuando dice, ah, qué paz que me da tal cosa, o tal otra que me dijiste, no es solamente lo que dijiste, sino desde dónde lo dijiste, con Mm. qué ritmo, con qué intención. Y todo esto es un trabajo que uno va haciendo en contacto con su propio tono muscular, con su propio tono existencial, con su propio registro orgánico, ¿no? Se ve muy claro cuando hay que crear un personaje en teatro o cantar una comedia musical, por ejemplo, ¿no? Es, bueno, antes de empezar a cantar tengo que registrar mi cuerpo. O antes de este,
empezar a interpretar el personaje, tengo que ponerme en rol, sería para nuestro métier, para nuestro Sí, trabajo, sí. tengo que ver esto. A mí me sirvió cuando estaba necesitando hacer mi propio proceso duro de terapia. A Ujú. mí me gusta pensar que uno a veces hace un proceso duro de terapia y después va haciendo como ajustes, ¿no? Bueno, cuando era adolescente y hice mi proceso más duro de terapia en mis 20, a mí me sirvió mucho en mis 20, 30 la autonía. Yo jugaba al tenis y la Expliquemos qué es la autonía... eutonía, porque la eutonía, les cuento mm, una cosa para los oyentes fuera de Argentina. En Argentina, la eutonía, como en Francia, que es uno de los lugares donde más se desarrolló, tiene muchos seguidores y la gente la conoce un montón. Pero cuando vamos a España, que es vecinita de Francia, la gente no tiene ni idea de qué es. mm. ¿Por qué no contás un poco qué es? Bueno, es un método de educación del cuerpo que lo que busca es aumentar la conciencia corporal y la regulación del tono muscular a partir de la conciencia muscular. Es sensación, posición, tensión. Lo creó, no lo inventó, una señora que se llamaba Gerda Alexander, y es una búsqueda de equilibrio, a partir de, por ejemplo, llevar la atención a diferentes partes del cuerpo, la temperatura, el tacto, el contacto, la conciencia hasta ósea, ¿no? Y a mí, eso para mí fue un gran descubrimiento. Además me hice muy amigo de la señora que me introdujo a eso, que se llama Adriana, que algún día la podemos invitar también para explicar qué es la eutonía, que es una autonista muy reconocida de Argentina. Y más allá de esto, no solamente que me sirvió para mi proceso de terapia, porque yo a veces entraba a terapia muy enloquecido o salía Mm. muy enloquecido y no aprovechaba lo que tenía que aprovechar, ¿no? Más allá de que sea mi espacio y que tenía que ser libre en ese espacio, estaba muy desregulado. Y bueno, y esto me sirvió, poder sentarme o registrar mi cuerpo y registrar mi temperatura y registrar mi ritmo. Y no solamente para eso, sino que me sirvió para la música también y me sirvió para el tenis, me sirvió para la vida. Este, que es, creo, lo que hacen cuestiones como, por ejemplo, lo que tu práctica, ¿no? Tu práctica, una de tus prácticas. Ahí a mí me gusta cuando hablamos de eutonía de hablar como del tono justo, ni demasiada fuerza ni demasiado poca. Cuando uno se siente seguro, confiado, cuando uno disfruta de lo que está haciendo y tiene conciencia, entonces el movimiento se realiza como de manera más precisa. Eso. Uno se vuelve como los gatos, ¿no? Que sabes cuánta fuerza tenés que ponerle en hacer algo, que te estás tomando conciencia de la velocidad del movimiento. Cuando lo explico así, la gente dice, ah, pero entonces el tai chi, el qigong, el yoga, puede ser eutonía. Tiene que ver con el modo de práctica, no con la práctica en sí. Es la forma en la que nos movemos o nos relacionamos con el cuerpo. Exacto. Las personas que hemos sufrido trauma, especialmente trauma complejo, a veces le ponemos demasiada fuerza a las cosas para evitar que la gente se nos resista, o a la vez podemos caer en el otro extremo y hacer como cero fuerza, cero movimiento, cero impacto, como una Mm. forma de protegernos, ¿no? De retraernos, la forma en la que respiramos cuando nos movemos. Todo ese tipo de cosas, la eutonía puede ser transformadora. Eh, Es absolutamente transformador y creo que tienen puntos de convergencia con otras técnicas, como vos decías, Ujú. y qué bueno que los tengan, porque eso quiere decir que si converge y produce un efecto similar, algo de verdad hay ahí, ¿no? Sí, ¿Sabes para qué sirve mucho? Para los deportes que son de movimiento con precisión. Porque, por ejemplo, el tenis o el golf o la arquería. mm, Porque si vos tenés que tener puntería sumado a tensión, tenés que tener
una modulación del tono, Claro. ¿no? Entonces, tomar conciencia de esto a partir de los resultados ayuda muchísimo, ¿no? A partir de los Cambia. resultados que veo a dónde va la pelota o a dónde va la flecha. Claro, cambia. Uno puede influir más sobre el resultado cuando lo hace con conciencia. Ujú. Y la eutonía también, a mí en mi caso al menos, me ayudó a poder navegar la realidad viendo al mundo como algo menos amenazante. Porque cuando uno puede ser más preciso en sus movimientos y cuando uno puede incorporar la respiración, la mente suele aquietarse como parte del proceso natural y podemos tomar contacto con el otro o con los objetos sin que sean una amenaza. Nos empiezan a percibir las personas como personas más tranquilas, como personas más despiertas o más atentas. Puede ser una buena entrada al mindfulness también, porque ayuda a comprender un poco más cómo el cerebro, la mente está presente en cada movimiento. No es que hay una parte que va por un lado y otra que va por el otro, sino que hay una que ha tomado el control Mm, y, y ese control puede ser más amoroso, ¿no? Y más preciso, además. No necesariamente amoroso de permitir cualquier cosa, porque la autonomía también trabaja con la resistencia, con el límite, sí, con... con la Y eso piel. también, con la piel, ¿no? Eso me parece muy interesante. ¿Cuál es, Lucas, la diferencia entre el yoga y el yoga informado en trauma? Una Yo creo que pregunta de sí, ABC, ¿no? Para vos, pero bueno, la quería hacer. me encanta que lo hayas hecho. El yoga trabaja, el objetivo principal del yoga es trabajar con lo que se llama las fluctuaciones de la mente, es decir, ayudar a tu mente a estar centrada, en calma, para poder estar más en contacto con el adentro y con el afuera a la vez. O sea, que se disuelva esa sensación que hay de que yo estoy separado del todo o que el todo me ataca o no me reconoce. ¿No? Esa polarización, yoga en sánscrito significa unión y todo el propósito del yoga es trabajar con la mente a través del cuerpo y de la respiración. Por supuesto que hay beneficios físicos de la práctica del yoga que tiene que ver con el tono muscular, con la flexibilidad, etcétera, pero eso es una ventaja que empezamos a estudiar en el siglo XX. El yoga tiene milenios de antigüedad y poco se hablaba de todo eso, sino que se hablaba de claridad mental o de poder Es trabajar cierto. de ese O modo. espiritualidad, ¿no? Espiritualidad, exacto. El yoga informado en trauma es algo que es muy del siglo XXI, aunque hay algunos precedentes en el siglo XX al respecto de eso, al final del siglo XX. Y lo que tenemos como cuestiones básicas es, primero, que la práctica se adapta a las personas y no las personas a la práctica. Esto es algo que decía un gran maestro del yoga que nada sabía de trauma, pero lo entendía todo, que se llamaba Krishnamacharya, que vivió en India y que fue el creador del Hatha como lo conocemos, el yoga general que se practica en todos lados. Eh, Fue el que le enseñó a los grandes maestros que crearon las grandes escuelas de yoga alrededor de todo el mundo. Y él decía que el yoga no debía ser una disciplina rígida, sino que tenía que ser flexible y que tenía que ser adaptada a la persona y que la persona podía practicar lo que podía. Eso primero. Segundo, que la persona pueda suspender la práctica el alumno cuando lo desee, que tenga la libertad de hacerlo, que tenga la libertad de meditar con los ojos abiertos o de pie o en movimiento, si lo desea, eh, o que pueda decidir también si el profesor lo puede tocar o no. Luego también el Yoga Informado en Trauma trabaja con la, no solo la adaptación de la práctica, sino también el comprender que la regulación emocional es parte de la práctica. Cómo trabajo con los límites, cómo trabajo con el empoderamiento,
cómo trabajo con el reconocer mi cuerpo en movimiento y mi cuerpo en quietud y demás. Por supuesto que ahí el mat es el territorio del alumno, la esterilla de yoga, como se la conoce en algunos países, y eso significa que el profesor puede no tener autorización para tocarme o para acercarse. Y el último apartado es elegir bien las palabras que utilizamos. El comprender que nosotros no sabemos la historia de trauma de las personas que participan en nuestro espacio y que el trauma transgeneracional, social, de género o ya particular de cada persona puede estar presente en cualquier audiencia, y el trabajar de una manera respetuosa con la historia de cada uno sin forzar a nadie a nada puede ser muy sanador. Todo esto debajo del paraguas de que las personas que hemos sufrido o que hemos tenido que sobrevivir situaciones potencialmente traumáticas no tenemos agencia, no tuvimos agencia sobre lo que pasaba. Entonces, el yoga informado en trauma le devuelve la agencia, el poder al alumno. Mm, Entonces, no se te empuja, no se te fuerza, no se te obliga a hacer cosas. Siempre es una invitación y siempre eso está abierto a ver eh, cómo lo vas encajando, qué pasa con tus emociones y demás. El yoga informado en trauma es una herramienta muy poderosa para mí. Fue fundamental en mi proceso de recuperación o de integración, el poder incorporar al cuerpo como mecanismo de defensa. Yo siempre cuento que empecé a hacer prácticas físicas recién a los 31 años. Y para mí cambió completamente mm. mi procesamiento mental, el hecho de saber que mi cuerpo era dueño del Era espacio que flexible. ocupaba, y además el hecho de poder decidir hasta dónde decía que sí, hasta dónde decía que no, Mm, me enseñó en lo propioceptivo, en la percepción de mi cuerpo en el espacio, cómo manejar mis emociones. mm, Un yoga no informado en trauma es, por ejemplo, puede ser una práctica de Ashtanga o de Vinyasa muy enfocada en la performance, ¿no? En el resultado, en la forma, en la precisión. Eso es un yoga físico, pero está muy alejado de lo que el yoga era originalmente y muy alejado de algo que en el foco del trauma pueda ayudar al desarrollo de este cambio de la percepción de nosotros mismos. y además, me parece que ya el hecho de mirar ahí Mm, va a ir modificando toda la práctica, porque sí. es como, bueno, informado en trauma, enfocado en trauma, integrado al trauma. ¿Hay buena comunicación entre los terapeutas y los profesores, entrenadores o coach de yoga? No todavía, creo yo. A ver, acá nosotros lo trabajamos de manera muy distinta. Yo tengo formación en yoga terapéutico y trabajo además con cuestiones de neuropsicología y psicotraumatología. Y entonces, del otro lado, como contrapartida, yo trabajo con psiquiatras o con personas de hospitales públicos o en ONGs. Claro, claro. Y entonces ahí es diferente, porque a veces estas técnicas son una muy buena puerta de entrada para trabajar en el trauma cuando la persona no tiene acceso, o por temas de limitación del lenguaje o por la gran traumatización que arrastra, el Sí, hecho de poder hablar de lo que le pasó, ¿no? No tiene palabra para hablar de eso. Hay un montón de países sí. del sur, de Oriente Medio, de África y demás, donde literalmente no hay palabra para hablar de algunas cosas. No Lo veo ahora en el existe. supermercado cuando bueno, ayer me pasó caminando por la calle que me detuve en una iglesia y había muchos ucranianos y nos comunicábamos tipo mimo, ¿viste? Porque no hablan español, no hablan inglés, no. Pero había algo de lo metacomunicacional que me decía hay un dolor que no puedo ver, obvio, ¿no? Había fotos de su país destruido en una reja
pero, wow, eso va a dejar una tanda de nuevo, como que no aprendemos más, ¿no? Yo creo que no aprendemos más a dejar de lastimar, pero sí hemos aprendido a cómo trabajar con las consecuencias de esto. Creo que Sí. el territorio del trauma ha- ha crecido mucho y que a poco esto se va afianzando. Lo que Yo sí tenía... sucede, sí, No, no, que decime, perdón. decime que después quiero hablar de los deportes un poco. Ok. Decime. Lo que sí sucede hoy por hoy es que muchos profesionales de la salud mental entienden a las terapias somáticas o lo que sea con el cuerpo como calmante o como regulador y entonces mandan a la gente a meditar, a hacer yoga, a hacer deporte. Pero todavía hay un montón de gente que no entiende, y estoy hablando de los profesionales, no entienden cuál es la relación, o sea, cuál es la ciencia que hay detrás de enviar a alguien a moverse. Sé que yo no puedo creer que haya gente que no lo entienda, me cuesta entenderlo. Pero Yo, hay, pero hay. a ver, yo coincido, lo que pasa es que también hay que pensar que el paradigma de la salud mental o de la salud psicofísica ha ido cambiando tanto en los últimos 20 años que no sé, yo me comparo con profesionales de mi edad, que Mm, fueron a la universidad hace 30 años. Y en mm, cambio, en mi caso, yo fui hace 20. mm, Y en otro país, además. Pero mm. ese salto de una década Es muchísimo. es muchísimo porque, por ejemplo, en el DCM, en el diccionario de las afecciones psiquiátricas, el trauma simple no existía. No. Entonces, cuando fueron ellos a la universidad, pero cuando yo fui, sí existía. No, Era no, además, parte. no, no nos vamos a ir de tema, pero ha cambiado, las neurociencias han hecho una revolución, es la revolución, es el giro paradigmático, que no es, uno piensa, ¿no?, en esto de giro paradigmático del psicoanálisis o el giro paradigmático de la sistémica, bueno, ahora está el giro paradigmático de las neurociencias, que no es tan difícil de entenderlo, es básicamente una fundamentación de la integración y de cómo esa integración modifica la neuroplasticidad y de cuán necesario es esto que estudiábamos en los 90 en la facultad como lo real. El cuerpo es Mm. lo real, ¿no? Y hablábamos, cuando estábamos por empezar a grabar, Lucas me dijo que tenía anudado el cable del micrófono. Entonces yo le Mm. dije, el nudo Borromeo, ¿no? Que era algo de los psicoanalistas lacanianos. No quiero aburrir con esto. Pero era que decían, es muy difícil. Y había una parte que era lo real, el cuerpo, ¿no? Lo pulsional. Bueno, ha avanzado tanto el reconocimiento de eso y de cómo lo imaginario modifica lo real y de cómo lo simbólico viene transgeneracionalmente y se hereda y se ve en esto. Hay dispositivos, prácticas, técnicas, escáneres, ¿no? Y entonces una mirada integral, que parece como un disparate pensarlo hace 20, 30 años, hoy es mucho más posible. Y no es disparatada, es simple. ¿Mm? Es mucho más simple de lo que parece. Cuando en una sesión, por ejemplo, integramos a la meditación, que tiene mucho de trabajo respiratorio, eso regula la actividad del corazón. Y el corazón, con su ritmo, regula también la producción de la hormona del estrés en las glándulas suprarrenales, Cortisol. el hipotálamo y demás. No me voy a poner Mm. demasiado, me tienta, pero No, no me no, voy a podemos poner llamar a un demasiado. neurólogo. Decíamos en episodios anteriores que tenemos que llamar a un psiquiatra, podemos llamar a un neurólogo o una neuróloga. Podemos, sí, a mí me tienta mucho hablar de eso, pero vamos a Viste decir que que siempre cuando dicen, no, dijo dopamina, silencio en la sala, ¿no? Como llegó la empiria. llegó Pero la... sí, hay una integración. vamos a dejarlo ahí al costado. Mm. Cuando nosotros estamos muy activados emocionalmente y trabajamos sobre la respiración, que es algo que el yoga hace, la meditación también,
empiezan a cambiar nuestros patrones de pensamiento e inclusive las ondas cerebrales medibles a través de Mm. electroencefalogramas, donde nuestro cerebro empieza a generar otro tipo de carga eléctrica. Es algo tan sencillo como eso. Y si uno lo piensa, lo increíble o lo que cierra esta vuelta, ¿no? de lo integral, es que el Buda hace 2600 años enseñaba una técnica de respiración que se llama, una técnica de yoga que estaba basada, ¡puf! Me entusiasmo. Vamos en orden. Vamos en orden. El Buda enseñaba una técnica de meditación basada en la respiración que se llamaba Anapanasati. Y esa técnica tenía que ver con la conciencia de la inhalación y la exhalación. Y decía que eso traía claridad mental. Luego, la ciencia contemporánea a través de la neuropsicología demuestra que esto que el Buda enseñaba realmente hace eso, genera, ayuda al procesamiento de las emociones, a reducir los niveles de estrés, a aumentar la ¿Y, claridad mental. y leíste el estudio este que salió el otro día, no me acuerdo cuándo? Lo vi en una de las cuestiones que Google me propone, de cómo la contemplación de espacios verdes, la contemplación de la naturaleza aumenta la materia gris. Sí. Viste, qué ¿Y bárbaro, sabes ¿no? por qué? Le voy a Dato contar nerd. por qué. Dato nerd, pero dato nerd por dos. Para nosotros el color verde, nuestro cerebro está preparado para poder identificar una amplia tonalidad de verdes, muchos más que otros colores. ¿Por qué es eso? Porque nosotros durante milenios, mucho más que el tiempo que vivimos los seres humanos en sociedades, vivíamos en la naturaleza. Y para protegernos de los predadores necesitábamos poder comprender el verde que nos rodeaba para poder identificar a los predadores. Si nosotros prestamos atención, podemos ver que los predadores mamíferos que existen en la naturaleza, ninguno es verde, y que los reptiles, que son los predadores más mortales para los Son humanos, verdes. son verdes. Entonces, hay toda una historia, una cantidad de estudios, un cúmulo muy grande de evidencia que relaciona el sentido de la vista con la calma, con la generación de materia gris, con... Hay un montón de literatura clínica que sustenta actividades que durante mucho tiempo hemos considerado sanadoras sin saber por qué. Hoy Exacto. las entendemos un poco más. Y las habilidades físicas se entrenan y las Ujú. habilidades psicológicas van apareciendo en la medida en que entrenas las físicas, si vas tomando Sí, conciencia. Por sí. esto es que el deporte, como te decía, dentro de las técnicas somáticas, a mí me parece que no hay tenis informado en trauma, obviamente, o fútbol informado en trauma, no. Pero El si hay un fútbol informado en entrenador, trauma sería magnífico. sería bueno. Sí, sí, sí. Bueno, hay algunos equipos que son traumáticos. Podríamos empezar por ahí. Pero bueno, es para otro podcast. Pero creo que un entrenador que sabe, que transita, que se informa, o que lo atravesó, puede ayudar tanto, porque el deporte deja salir cosas que están ahí guardadas, ¿no? Y y si uno las puede enfocar y puede dejar que drene y darle una dirección acompañado con alguien, también es reparador, ¿no? Esto de la gente que sale a Sí. correr y cuando sale a correr se le aclara el panorama, además de todo lo que tiene que ver con la química y la electricidad Ujú. bueno, y la contemplación, también es cierto que algo pasa ahí con, con la historia, con el dolor, con el trauma, o alguien que tiene que tener una buena coordinación para hacer que su furia se transforme en algo que haga que la pelota entre, ¿no? Sí, el utilizar la resistencia y la fuerza como una forma de recuperar poder en el cuerpo. Eso Mm.
algunos estudios que muestran que los chicos que han sido acosados en el colegio, bullying homofóbico y demás, Mm, hoy están cubiertos de músculos, ¿no? mm, O de kilos. mm. Y como una forma de generar masa muscular o masa corporal para defenderse de las agresiones Una externas. barrera. Una barrera, una barrera efectiva. Pero más allá de eso, hay una relación directa entre las habilidades cognitivas y el trabajo del cuerpo en resistencia. Desde lo que sea subir o bajar escaleras, correr, hacer HIIT, spinning, etcétera. Las personas que alcanzan la mediana edad y continúan siendo activas físicamente y cultivan eh, un cuerpo no necesariamente escultural, pero sí un cuerpo activo, Sí, sí. tienen mayores habilidades, conservan mayores habilidades cognitivas y por otro lado también trabajan la resiliencia. Es esto que hablábamos de trabajar con la frustración y desarrollar habilidades para poder continuar en este camino de integración. Y además, como en una psicoterapia o en un proceso de terapéutico que esté informado en trauma, los recursos de las actividades físicas son absolutamente valiosos. Y el Mm, terapeuta tiene que poder ser como el arquitecto, digo yo, que le dice, bueno, dale, hace un poco más de... A mí me gusta pensar el psicólogo, el terapeuta, como el arquitecto del proceso, ¿no? Que no mm, necesariamente hace todo. Puede decir, bueno, llamemos a un techista, ¿no? Y el techista, bueno, va a tener una técnica que se va a incorporar al plan de la construcción y que vamos a hacer que encastre. Y mm. esas técnicas pueden ser corporales y muchas veces deben serlo, ¿no? Pero, no a ver, eso es una de las cuestiones, ¿no? ¿Debe practicar el terapeuta? ¿Puede o tiene que derivarlas? Mm. ¿Cómo lo ves vos? Porque a mí me cuesta pensar como que debe hacerlo. Eh, pero Mm, bueno, podría a ser ver, también, ¿no? eh, hace 20 años atrás, cuando yo hablaba de meditación en el ambiente terapéutico y de respiración y demás, a mí la gente, mis pares se me reían en la cara. Y era como decirme que tenía que elegir si quería ser un hippie o si quería ser un profesional de esto. De la salud, sí, sí, te entiendo, a mí me pasaba lo Eh, mismo. Cuando hoy, a decir verdad, gran parte de los alumnos que tengo en cursos más avanzados son profesionales que quieren entender un poco más esto en sí mismos para poder aplicarlo también a otros. Creo que cuestiones básicas, Tara Brach, por ejemplo, una psicóloga budista norteamericana y demás, enseñó durante mucho tiempo, eh, especialmente hace 10 o 15 años atrás, empezó a enseñar meditación para terapeutas, psicoterapeutas y psicólogos. Cómo incorporarla al ámbito de la consulta. Antes que Y Kabat-Zinn, ¿fue? no, no fue antes que Kabat-Zinn, Ahí, pero pero estaban fue más o menos confabulados. ahí. Eh, este grupo de personas se conocen más o menos todos entre sí en Estados Unidos. Mm, Y John Kabat-Zinn trabajaba más con cuidados paliativos, iba más mm. a fin de vida, enfermedades terminales, dolor Sí, 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 sí. crónico y demás. Y Tara trabajaba más, pues, sigue trabajando más con temas de autoestima, Sí, de sí. aceptación y compasión y demás. Eh, y Tara decía que un montón de profesionales de la salud mental eran meditadores, pero que no sabían cómo incorporar eso en el ambiente terapéutico porque nadie les había enseñado cómo cruzar ese puente. Pero la verdad es que, y ella
lo proponía como punto de encuentro. Decía, bueno, si en vez de empezar y tener una sesión donde vamos a hablar de cómo fue tu semana, sentémonos a tener un punto de presencia, a hacer 40 respiraciones juntos y tener una actitud contemplativa frente a cómo nos sentimos. Y hablemos desde cómo nos sentimos ahora y no necesariamente de hacer un replay o una actualización siempre de lo que vivimos en este tiempo que hace que no nos veíamos. Yo creo que hoy hay muchos profesionales que se están formando en mindfulness, el mindfulness como reducción del estrés y demás, que creo que es también lo que hace pensar en la regulación emocional como calma. Eh, a mí, como siempre lo cuento, el mindfulness es solo una de las patas del budismo, de las 8 fundamentales, y la meditación es otra de las 8, pero que faltan otro montón de cosas que el Buda consideraba necesarias para poder regularse, poder ir por el camino del medio, ¿no? El poder Mm, ujú. desarrollar una ética, una sabiduría y un entrenamiento mental. Los terapeutas no podemos hacer de todo y tenemos que elegir qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no. Cuando alguien dice yo debería incorporar estas técnicas a mi consulta, yo lo primero que les sugiero es que incorporen esas técnicas a su vida. ¿Por qué? Porque cuando un terapeuta tiene un sistema nervioso regulado, naturalmente Mm. regula a través del campo relacional, ¿no? Del yo, el Sí, tú, sí, el sí, sí, nosotros, sí. termina ayudando al otro a regularse. Voz, presencia, Entonces, mirada, humor, exacto, irreverencia, encuadre, todo se transmite, todo es todo. metamensaje. Todo se contagia menos la hermosura, decía mi querida abuela María, y creo que es así. Entonces, para cuando alguien dice, yo debería buscar un terapeuta que haga todo esto, yo digo, no, no necesariamente. Por eso separamos esto, el episodio anterior, que hablábamos del tema de las terapias más narrativas y demás, y ahora pasamos más a las somáticas. La verdad es que el gran efecto de las terapias somáticas es que quien las aplique las haya transitado. Y si no las aplica, que las haya transitado. No, no Sí, hay tal otra cual, vuelta. No hay tal otra cual, vuelta. Es tal como un cual. profesor de yoga que no hace yoga, o como un profesor de meditación que no medita, o, eh, o como alguien que te enseña a nadar pero nunca se metió en el agua. Digo, sería como un poco raro. Me Sí, parece sí, que a mí me parece que hay que aprender a ver, o sea, cuando nosotros trabajamos en modelo de apego, ¿no? Cuando hablamos sí. de apego seguro o de apego Mm. evitativo o de apego ansioso, de la forma en la que nos vinculamos con los otros, o el desorganizado, para mencionarlos a todos. El, No sea cosa que el, te quede uno afuera, Casanova, claro, por ¿qué favor. van a decir nuestros oyentes? ¿Qué van a decir nuestros oyentes y nuestros colegas? El, Cuando nosotros trabajamos en modelos de apego y tratando de hacer sentir seguro al otro, esa es la base sobre la cual después, como lo hablamos en episodios anteriores, Claro, transmitimos las técnicas que son posibles compartir con el otro, ¿no? Si no hay confianza, no va a haber vulnerabilidad, y si no hay vulnerabilidad, no hay nada que transmitir. Entonces, con el tema, lo somático, es es terrible, de alguna manera, porque no le deja mentir al terapeuta. Un terapeuta desregulado transmite esa desregulación sí. y el consultante se da cuenta. Ahí es donde podemos empezar a hablar de... Quedó claro hasta acá que no toda regulación es relajación, es algo que Mm. hablamos en el episodio anterior, pero también aquí hay que hablarlo, y que no todo meditación es mindfulness y que no todo es lograr enviar a las personas a técnicas corporales para que se relajen, ¿no? Sino que también puede ser para que se activen o puede ser para que tengan Para que se más enojen lucha, finalmente, para que se ponele. enojen, más agonística, ¿viste? Una buena puteada, pégale una patada al balde, digo yo, ¿no? ¿No? Había una publicidad en Argentina en los 80, 90 que había una señora cuando empezaron a salir las mopas en Mm. Latinoamérica,
había una señora lavando el piso y venía otra y le decía, pégale una patada al balde, ¿no? Como diciendo, ahora llegó la mopa. Y a mí me gustaba como modelo de agonística. Eh, Esto, que el terapeuta puede practicarlo o no, sí tiene que haberlo transcurrido para evidenciar la regulación que posee en el momento del encuadre, o para el momento del encuadre, y para el momento de la integración, ¿no? También. Además de que sea una mente abierta y que tenga la capacidad de sistematizar, hablar transversalmente con otros colegas. Hay algo que es vos la estás estudiando mucho ahora, que tiene que ver con el lenguaje de las emociones en los movimientos del cuerpo, en la cara, qué es esto de lo vagal, ¿no? De lo polivagal y de todas estas apreciaciones que en tus aventuras intelectuales estás indagando. ¿Cómo interviene Lucas acá en las terapias? A ver, En ahí, esta parte de las terapias. en esta parte de las terapias somáticas hay dos, principalmente una que tiene que ver con el latido del corazón y la respiración, que se llama Heart Math, como matemática del corazón. Mm. Sabemos o aprendimos a través de la ciencia que un corazón que late de forma rítmica marcada como si fuera un relojito suizo es en general un corazón que está estresado y que está alguien que tiene cierto nivel de trauma, ¿no? Estás tratando de, además no estás conectado hacia Cortisolandia. afuera. ¿Perdón? Cortisolandia, le digo yo. Cortisolandia, sí, es el. Mm. Y nosotros sabemos que estamos hechos para conectar, que el latido de uno y de otro puede ser distinto y que estamos hechos para sincronizar esos latidos con el otro. Qué buena manera de introducir el tema. Sí, exacto, como el coro. Entonces, claro, exacto, cómo sincronizamos voces, cómo sincronizamos conversaciones y demás. Somos animales hechos para la conexión y estamos para cambiar y para sincronizarnos en grupos grandes. Por eso es tan sanador cantar en un coro, los abrazos y todo ese tipo de cosas. Claro, yo no Pero soy claro, católico, pero cuando sí. iba perdón, que esto me encanta siempre decirlo, cuando Mm. iba a reuniones con católicos, una parte de mi familia es católica, me encantaba la parte del te doy la paz que se abrazaba. Mm. Y todo esto se decía, la liturgia creo que se llama. Qué lindo esta Sí, parte, ¿no? sí, sí. A ver, eso aparte llega como en el minuto 45 más o menos de la misa, Mm. donde No das ya más la ya. gente está mansita, ¿no? Mm, No, no claro. es a la entrada, Ah, sino que ya ah, es un buen momento. es cierto, tenés razón. Bueno, seguí, perdón que me fui por las ramas. Esto que venimos hablando de la regulación, o sea, de la variabilidad del ritmo cardíaco, sabemos que podemos entrenar al corazón a ser más variable, a estar, cuando el corazón tiene ritmos más variables, estamos más abiertos a lo que pasa afuera, y cuando el corazón va como relojito, estamos más disociados y metidos para adentro. Entonces, a través de ejercicios muy simples, hay un aparatito que se usa, que lo tengo por acá. A ver, que para los que nos están viendo en Metrónomo. YouTube, te pones un clip en la oreja o en la punta del dedo, hay diferentes Ah, medidores sí. que miden el ritmo cardíaco y a través de seguir curvas en la respiración, retención y demás, le enseñás a tu corazón a variar o a salirse del, del Sí, 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 movimiento taxativo. del beat habitual, Del beat del ritmo habitual. habitual. Y eso para personas que no pueden hablar de lo que les pasó o no quieren hablar de lo que les pasó, estas son terapias somáticas muy efectivas. Luego, desde el punto de vista del sonido, hay una terapia que se llama Safe and Sound Protocol, como protocolo para sentirse seguro a través del sonido, que trabaja con canciones habituales, conocidas, que tienen como una cierta frecuencia filtrada que ayuda a aumentar el tono del nervio vago. El nervio vago puede ser estimulado a través del oído y ese aumento del tono en el nervio vago amplía la ventana de tolerancia y nos ayuda a sentirnos
más seguros y más conectados y con menos miedo. Esto que parece elocuente, la gente dice, pero de verdad, yo voy a hacer la invitación budista de invitar a la gente a probarlo, no Mm, de, porque hay un montón de literatura al respecto, y de la misma manera que el EMDR. Por ejemplo, aquí en Noruega usamos mucho HeartMath y Safe and Sound Protocol con los ucranianos, con la gente de Eritrea, o sea, con gente con la que no tenemos la posibilidad de tener un lenguaje narrativo, pero sí estas personas están presentes y quieren hacer cambios o quieren trabajar con esto. Y entonces trabajamos desde la seguridad de la sensación en el propio cuerpo y utilizamos eso como complemento de otros modelos más sociales, ¿no? De trabajo en grupo y demás. Y que después van a empezar a venir eh, terapias con realidades virtuales que van a ser, bueno, ahora con todo esto de los anteojos y demás, van a empezar a dar que hablar, supongo. Vamos a tener que empezar a actualizarnos ahí, ¿no? Yo estoy esperando poder probar los anteojos estos de Apple que están ahí como por Yo te, salir. yo te cuento que más allá de que eso es futuro, Mm. por mi Sí, el brain reentrenamiento del spotting ya lo cerebelo, hace. claro, y por mi reentrenamiento del cerebelo luego de la cirugía, yo tuve que utilizar estos goggles de realidad virtual y nada, exponerme al movimiento, Claro, a- tenés razón, me había olvidado de eso, me olvido de esto que te pasó. y a mí me resultó transformador porque mi problema es que la coordinación entre la visión y la percepción a través del tacto, la coordinación ojo-mano, Mm, como el tumor afectó mi cerebelo, yo mm. El me volví equilibrio. claro, me volví muy malo en los videojuegos, por ejemplo. Entonces, estos tratamientos de realidad virtual, porque así son, me enseñaron a estar más presente en aquello que sentía a través de mi piel y de la Mm. presión del cuerpo contra el suelo, y no tan pendiente de aquello que veían mis ojos. Un literal Interoceptivo, reentrenamiento. propioceptivo, sí, sí, genial Exactamente. eso. Pienso que es algo que va a venir con el tiempo, pero para el humano de a pie, como Mm. la mayoría de los humanos que transitamos este planeta, el yoga, la meditación, el hecho de tener un terapeuta que lo haya transitado o que se proponga transitarlo, eh, lo polivagal como dando cuenta de esto, ¿no? Esto es algo que me gustaría que menciones más, que estás Sí, estudiando más este tema vos. ¿Cómo lo sí. polivagal da cuenta de esto que el otro transitó, Ah, ¿no? a ver, ahí vamos a partir de la base de que nuestro sistema nervioso central está dividido como en dos grandes ramas. Una rama es lo que se llama el sistema simpático y el otro el sistema parasimpático. Es como si fueran el acelerador y el freno, ¿no? Ujú. Del cuerpo o del sistema nervioso. Hay personas que van con el acelerador pegado y otras personas que van con el freno pegado. Y las personas más balanceadas o más reguladas son las que pueden manejar el acelerador y el freno sin problema y van pasando de uno al otro. La teoría polivagal desarrolló Stephen Porges, analizando cómo nos sentimos dentro nuestro, se transmite a través de cómo respiramos, cómo nos movemos, lo que hacemos, nuestros ojos, todo. Y que nosotros podemos ayudar en la terapia, en el encuentro terapéutico, a una persona viendo cómo le hablamos, cómo la ayudamos a conectar con lo que le está sucediendo en el cuerpo y cómo nosotros conectamos con lo que está sucediendo en nuestro propio cuerpo. Mm. Entonces, esto que mencionabas vos, Maxi, recién, es algo bastante evidente en las personas que han hecho su trabajo interno
es muy fácil también verlo en la forma en la que conectan con los otros. Esas personas que parece que es fácil conectar, que les podés contar cualquier cosa, que te sentís seguro hablando con el otro, esas personas trabajan en lo que se llama la parte más ventral. Es Mm. decir, que el frente del cuerpo, en vez de estar cerrado y tenso, está El más abierto, con evolucionado sería, tono. ¿no? Sí, a mí me da un poco de cosa usar la Sí, sí, palabra el darwinismo, ya evolucionado, sé, ya sé. pero No, bueno, más entiendo. trabajado. Más Digamos trabajado, trabajado. a mí me gusta más. O el más sensible, tal vez si Claro, querés, el más... el cuerpo atrás, o sea, lo que es la columna y demás, tiene como más solidez. Y la parte del frente es la parte que tenemos que proteger, que es la más sensible y demás. Mm, Las personas que se sienten seguras en su propio cuerpo tienen el frente abierto y la espalda con el justo tono de tensión. No hay demasiada tensión. Las personas que están como retiradas a veces cierran el frente del cuerpo o no tienen nada de tensión en su espalda. La teoría sí, polivagal trabaja con lo dorsal y lo ventral y ayuda en el ambiente de una sesión a las personas a reconocer dónde están y demás. De la misma manera se trabaja lo sensomotriz y otros sí. modelos terapéuticos que Una también hacen técnica, allí. una técnica que a mí me gusta utilizar mucho, que es de música, de haber estudiado música, es la de la persona que te cuenta la historia mirando para abajo, o Mm, ensimismada, o mm, con los hombros para abajo, mm, ¿no? O entonces yo le digo, bueno, ahora se lo tenés que contar a una audiencia. A ver, cantalo. No que se ponga a cantar, ¿no? Pero sí que mm, lo pueda decir de frente. Esto que hay una película que se llama El Maestro de Música, es una película alemana que está buenísima, que hay una escena en donde una mujer canta como los dioses, pero mira para abajo. mm, Entonces el maestro le dice, no, señorita, usted le tiene que cantar con los ojos a la gente, ¿no? mm. Y a mí eso me pareció tan central de cómo la modulación del tono del cuerpo, volviendo un poco a la autonía, transforma el mensaje desde esa conciencia. No solamente Mm. desde la conciencia simbólica se modifica, sino que desde la conciencia corporal se modifica lo simbólico. Vemos el mundo de otra manera. Dev Dana, gran docente, terapeuta primero y gran docente de la teoría polivagal, dice que a las personas cuando trabajamos con teoría polivagal hay que hacerle dos preguntas. Primero, ¿cómo ven el mundo? Si ven el mundo como un lugar peligroso o si ven el mundo como un lugar donde se sientan seguros. Mm. Y aquí no tiene que ver con la ilusión de ver siempre seguridad. No, porque esta es la primera pregunta. ¿Cómo ves las cosas? Mm. Y la segunda es, ¿cómo te sentís frente a eso? ¿Sentís que tenés agencia? ¿Sentís que podés cuidarte? ¿Sentís que está todo Mm. perdido? Hay Mm. situaciones críticas, como en el medio de la guerra, donde el mundo es un lugar peligroso y donde además no nos sentimos seguros. Y eso está bien, porque es presente. Claro. Otra cosa diferente es cuando esto es pasado, cuando por algo que pensamos de la nada vemos al mundo como un lugar peligroso y segundo, sentimos que no tenemos nada para hacer al respecto de eso. Si ese es el caso, nosotros ya no estamos en lo que se llama la zona ventral, no estamos conectados, sino que estamos como en una ostra retirados hacia adentro. Ese Mm. retirados hacia adentro puede ser agudo, porque es necesario, porque es lo que corresponde en ese momento, o puede ser crónico. Mm. Entonces, con la teoría polivagal trabajamos en estas retiradas crónicas. La retirada aguda, cuando estás en medio del lío total, por supuesto, es necesaria, conviene, hay que hacerla. Creo que también, si querés, para ir, empezamos a cerrar porque nos hemos Sí, ido bastante otra vez, lejos. al pasto. Pero no, bueno, ¿qué va a hacer? Es cuando una persona puede utilizar técnicas que también no están muy sistematizadas, pero sirven si hay una buena comunicación con el terapeuta, que tienen que ver con el arte Ujú. o que tienen que ver con, por ejemplo, yo tengo una colega, una amiga hace arte terapia y trabaja con colores y con dibujos y con, bueno, cómo se ve ahí dónde está la persona ubicada en su cuerpo, ¿no? Cómo está su sistema nervioso, cómo están sus emociones, cómo Ujú. está
cuestiones que tienen que ver con la expresión corporal o la danza. Sí, Todo como complemento, no en sí. Volviendo al inicio del primer episodio que está enganchado con este, ¿no? Complementario. Y lo último que, no sé si querés ir cerrando qué, pero ¿sabés cuándo? dale. Porque sé que me vas a decir algunas palabras finales. Y yo creo que había cuando yo iba al médico de chico, o ahora también, el médico te pregunta dónde te duele, ¿viste? Y el psicólogo a mí no me enseñaron a preguntar eso. Pero está bueno que el psicólogo pregunte también dónde te duele. Porque el cuerpo, es como decíamos, ¿no? El cuerpo lleva la cuenta. Y a veces no alcanza hablando de eso. Es así. Entonces hay que llamar a la integración, ¿no? Porque no solamente está en la historia todo lo que está guardado, sino que en el cuerpo también. Y eso se ve y se puede modificar desde ahí, capaz mejor, hay veces. Sí, yo creo que para cerrar desde mi lado, no hay sanación en el trauma sin el cuerpo. No, No la hay, porque el trauma es relacional y tiene que ver con las cosas que hemos vivido, con las cosas que no hemos vivido. Y si no hay cuerpo, no hay sanación. canten, mediten, vayan a yoga, Muévanse. entrenen, muévanse, hagan fuerza, aprendan algo que tenga que ver con precisión para Mm. superar la frustración. Eh, Oren, la gratitud, que tiene que ver con la contemplación y con sentirse parte, que también tiene con la música, que ver con la música. Lejos de parecer una experiencia psicótica, habla de la convergencia, ¿no? Y lo convergente es espiritual, sentirse parte de algo Mm. más grande es súper necesario. Y además, es lo que me dijiste vos un día que conversábamos no sé de qué cosa, pero te empecé a hablar de algo relacionado con los bosques y con Irlanda y vos me dijiste, está bien, el simbolismo es muy importante, ¿no? Que Ya es lo otra creo, cuestión que podemos hablar en otro episodio que pasa. ya lo creo, me encantó. Con este episodio, les cuento, seguimos completando con Maxi este proceso de reparar nuestras cicatrices. Nos faltan 3 o 4 episodios más que venimos planificando como para cerrar este ciclo de herramientas gratuitas de psicoeducación, para que conozcan un poco más qué es trabajar de manera informada en trauma, cómo se pueden reparar esas cicatrices emocionales que ha generado el trauma en nosotros y que esto les permita conseguir acceso a aquellas cosas que necesiten para hacer su solución propia, ¿no? Hablábamos de que no existe la solución mágica, sino la magia de la solución propia. Muchas gracias, Maxi, por el encuentro de hoy. Gracias. Esta música que estás escuchando ahora es de mi amigo, el músico uruguayo Gustavo Ripa. Si quieres hablar con Maxi, lo puedes encontrar en Instagram como @psico.maxi y a mí como @lucas.casanova.yoga. Si quieres contarnos qué te pareció este episodio, podés darte una vuelta por Spotify y si lo estás escuchando en la app, en la misma página del episodio, podés dejarnos tu comentario, los leemos todos, se publican todos los que vamos leyendo, como una forma de ir conociendo un poco más qué pasa del otro lado cuando hablamos de estos temas. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo episodio. Namaste.